Gracias a Dios que el día de hoy tenemos la oportunidad nuevamente de encontrarnos a través de este medio. Y no solamente a través de este medio, sino también a través de este nuevo año que está dando inicio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de volverme a encontrar con cada uno de ustedes en el lugar donde tú te encuentras. Sé que la palabra de Dios tiene para nosotros enseñanzas grandes, maravillosas, que debemos atesorar. Hay un plan de Dios para tu vida y para la mía. En las ocasiones anteriores hemos estado hablando de la necesidad tan importante de escudriñar las Escrituras, de meditar la Escritura. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía. El propósito de Dios es que tú y yo vengamos a la madurez espiritual. Hoy quiero hablarte acerca de la madurez espiritual, de lo indispensable que es que tú y yo caminemos a la madurez. Así como en el nacimiento natural, queremos ver a los bebés que empiezan a crecer y pasar por sus diferentes etapas de la vida. Pero llega un momento en que ese bebé dejó de ser un niño. Y ese bebé va caminando hacia una vida de adulto. De la misma manera, Dios espera que tú y yo también tengamos esa oportunidad, que vayamos caminando hacia la madurez espiritual. ¿Sabes por qué es indispensable caminar a la madurez espiritual? Porque entre más madurez espiritual vayamos teniendo, más solidez en nuestra vida cristiana, más fundamento en nuestra vida cristiana, más el propósito de Dios se va cumpliendo en nuestras vidas cristianas. Es indispensable meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero leerte unos versículos que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 3. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay una exhortación que el apóstol Pablo estaba haciendo a la iglesia de Corintio con relación a su comportamiento. Nosotros podemos pasar por alto que un niño, mientras no deja esa etapa de niño, tiene momentos difíciles en los que no entiende, no comprende, momentos en los que vemos que hace rabietas, pero que precisamente a través de ese proceso de madurez lo vamos viendo cómo va dejando, cómo va pasando esa época de su vida. De la misma manera, para nosotros como hijos de Dios, nos es indispensable de ir caminando hacia esa madurez. ¿Cuáles son los medios que Dios tiene para ti y para mí, a fin de que nos ayudemos a caminar hacia esa madurez? Hay una palabra que es importante que comentemos el día de hoy. Cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo, sabemos que lo que ha pasado con nosotros es que hemos nacido de nuevo. Pero hay una etapa que se debe ir cumpliendo a partir de que hemos nacido de nuevo, y esa es la etapa de la conversión. Nos vamos convirtiendo cada día. Y cada día que nos vamos convirtiendo es el tiempo en el que tú y yo vamos pasando por un proceso hacia la madurez espiritual. De manera que una vez que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dejado su palabra como el alimento espiritual por el cual tú y yo vamos siendo formados día tras día. ¿Te das cuenta de lo importante que es meditar, escudriñar y aprender las Escrituras? Ellas nos van a ir dando a conocer cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios pide de ti. La palabra de Dios, aparte de dejarnos escrita esa palabra, Dios nos ha dejado su Santo Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que día tras día, a través de la palabra, también va ayudándonos a hacer ese proceso de conversión al que tú y yo necesitamos llegar. Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones ministeriales que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia y tienen un propósito fundamental. Versículo 12 dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo, estamos imperfectos para vivir esa vida cristiana a la que hemos sido llamados. Y la palabra de Dios dice muy claramente que es el propósito perfeccionar a los santos. Amados, ¿quiénes son los santos o quiénes somos los santos? Los santos somos todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros somos los santos. ¿Y por qué? Porque la palabra santo significa apartado. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo nacemos de nuevo, el Señor nos aparta con un propósito. Glorificarlo a Él. Y para poderlo glorificar, nos mete en un proceso en el que nos vamos convirtiendo y vamos caminando hacia la madurez. ¿Cuál es el propósito de que perfeccionen a los santos? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Cuando tú y yo nacemos de nuevo, venimos a formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Somos parte de la iglesia del Señor Jesús. Hoy quiero decirte que iglesia solamente hay una. La iglesia del Señor Jesucristo solamente es una. Denominaciones, hay muchas denominaciones, pero la iglesia es solamente una. Y esa iglesia la componemos todos los que hemos nacido de nuevo. De manera que Dios tiene un importante propósito para tu vida y la mía. ¿Cuál es el propósito de ello? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, le dijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amados, cuando nosotros vamos madurando espiritualmente, vamos caminando a ese conocimiento, a esa plenitud a la que como hijos de Dios nos ha llamado. Es un proceso en el cual todos debemos entrar, pero este proceso se debe ir cumpliendo día a día en tu vida y en la mía. Y finalizamos diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La madurez espiritual nos va a permitir salir de la etapa de niño, de esa etapa de niño en donde tú y yo podemos ser presa fácil de doctrinas falsas, de ideas falsas, de enseñanzas falsas, que lejos de llevarnos hacia el propósito de Dios, nos pueden ir desvirtuando de ese propósito al que hemos sido llamados. La palabra de Dios tiene todo lo que tú y yo necesitamos para ir a esa madurez espiritual. El Espíritu Santo ha sido dejado para tu vida y mi vida, a fin de que a través de Él podamos lograrlo. Los dones ministeriales que la iglesia tiene es el apoyo que hay para ti y para mí, a fin de que tú y yo podamos lograr todo lo que Dios quiere de ti y de mí. Es verdad que la Escritura dice que seamos como niños porque de los niños es el reino de los cielos. Pero hoy quiero decirte que nosotros debemos de ser como niños, pero a la malicia. Debemos ser como niños reconociendo nuestra pequeñez. Debemos de ser niños en la inocencia. Pero no debemos de ser niños chiflados, rebeldes, queriendo hacer siempre lo que nosotros creemos. Hay dos cosas negativas en un niño. Una de ellas es que el niño no tiene la capacidad de reconocer lo que es en un momento oro y oropel. Pero también un niño es capaz de dejarse llevar por un adulto, sea lo que sea que le pueda decir. De tal manera, mi amado, la palabra de Dios nos invita en este año que está iniciando a caminar a la madurez espiritual, a formar parte de ese ejército de hombres y mujeres que vamos caminando en madurez y vamos edificando el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo te invito el día de hoy que tomes en cuenta que hay un llamado para tu vida y ese llamado es a madurar. Tómalo en cuenta, créeme,
seremos grandemente beneficiados. Ya lo importante, si somos puestos en el cuerpo de Cristo, tenemos que madurar para estar en unidad. Un cuerpo unido es un cuerpo que hace todo aquello que le es necesario hacer. Me da gusto poder platicar contigo esta mañana y poder haber estado contigo en este momento. Que Dios te siga bendiciendo, que sea ricamente prosperado el año que estás dando inicio en la madurez espiritual. Bendiciones.